a recibirla a ella, que ya la tenemos del otro lado, está en contacto. Vanessa Elías, psicóloga. Vamos a hablar de la alimentación emocional. ¿Qué es la alimentación emocional? ¿Es posible transformar, bien digo, el alimento en medicina para el cuerpo y para el alma? Vane Elías nos lo contesta. ¿Cómo estás, Vane? Buen día. Bueno, Vane, Hola Majo, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? ¿cómo va? Hola, Buen muchas día. gracias. Bien. Qué bueno tenerte hablando de este tema que es muy importante. Sí, además vieron que se acerca el veranito, el calor y empieza como una locura social en relación Sí. a dietas, Sí. a no sé, tratamientos, a un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación que tenemos con la alimentación, pero que se pone mucho más de manifiesto cuando sentimos que nuestra imagen queda más expuesta por ahí, ¿no? Esto sucede cada año que cuando comienza la primavera y se acerca el verano, empezamos a notar muchísimas más, no necesariamente trastornos de la alimentación, pero sí como una vorágine en relación a bajar muchísimo de peso de golpe, ¿no? En un mes o en 2 meses, o a tonificar el cuerpo de golpe, o a un montón de cuestiones que tienen que ver con modificar la imagen Sí. y que están sumamente asociadas a la relación que tenemos con los alimentos. Totalmente. Vane, yo quiero preguntarte, me parece un buen ritual para mí es, y que a veces me ha costado mantenerlo, es sentarme a disfrutar de la comida, comer con lentitud, sentir que estoy realmente en la comensalidad de la mesa, compartiendo si es posible con alguien la comida. ¿Esos son los rituales de los que se habla cuando se habla de rituales en la alimentación? Bueno, ese es uno de los fundamentales, Coco. Yo te diría que en realidad, si lo pensamos teniendo en cuenta la historia colectiva, Sí. la alimentación implicaba un ritual desde la siembra, ¿sí? Ajá. O sea, pensemos que hasta hace no tanto tiempo atrás no existían los supermercados o las verdulerías, no es que íbamos a comprar a un negocio, sino que en general la gente lo que hacía era en los patios de las casas tenían sus huertas, tenían árboles frutales, ¿no? Había toda otra relación, criaban animalitos, ¿no? La gente que hoy come carne, por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelas que tenían gallineros, tenían corrales en sus propias casas, ¿sí? Entonces, esto era algo mucho más habitual, lo cual implica que ya había un montón de rituales mucho antes de que el alimento llegara a la mesa. Claro, Ajá. claro. En esta relación con, por ejemplo, cultivar, con alimentar eso que después se va a transformar en alimento, ¿no? Hay como un círculo ahí Sí. que se retroalimenta, que nos pone en conexión y también yo creo que genera una receptividad muy diferente, porque esto que decís vos, Coco, que es como la parte final y un ritual súper importante de poder darnos el tiempo para disfrutar del alimento, para compartir, aunque sea con mí misma, ¿no? O sea, poder sentarme a compartir conmigo esto que está riquísimo Sí, y sí, disfrutarlo, sentir los sabores. Bueno, también con la imposición de los tiempos sociales, que un poco yo en este programa he hablado de esos ritmos, cómo Sí. se imponen y nos atraviesan y obstaculizan un montón este entendimiento ritual con muchas cosas, ¿no? Y bueno, el alimento no queda por fuera. Entonces ha pasado a ser como un trámite. En general, los días de semana la gente come entre actividades. Sí, sí, Tal sí. cual. Y ese Y alimento en las... para mí, Vane, perdón, Sí, ese perdón. alimento de la mesa tiene que ir acompañado para mí, decímelo vos, con el alimento del alma. Digo, para que todo esté en equilibrio, en armonía, ese alimento del que habla Coco que tenemos en la mesa tiene que ir de la mano con el interno, ¿no? Que también no debemos olvidar, porque va de la mano. Absolutamente. El alimento es alimento para el alma. ¿Por qué? Porque eh, los alimentos que ingerimos van a afectar nuestro mundo emocional. De hecho, es muy interesante tener en cuenta cómo, según las emociones que estamos sintiendo, nos llaman más la atención ciertos alimentos que otros. O Exacto. sea, no nos dan ganas de comer siempre lo mismo, y ese tengo ganas de comer tal o cual cosa muchas veces está intervenido por una emoción
muy fuerte que estoy viviendo, sí, que estoy Totalmente. sintiendo en ese momento. Vane, Entonces, sí, en alusión a eso, ¿sentís que el cuerpo es tomado como una especie de... donde lo emocional hace catarsis de alguna forma, se lo castiga por exceso, por defecto a la hora de alimentarnos? Es como esa cosa de siento vacío, me siento triste y me alimento o me alimento mal o tengo un problema alimentario. O sea, lo emocional va a parar siempre ahí, a lo alimentario. ¿Y por qué? ¿Por qué castigamos al cuerpo de alguna forma? sí, Anita, qué bueno que abrís esta pregunta. Yo creo que hay varios porqués. O sea, la nutrición es la primera relación de amor que tenemos en realidad, porque tenemos que pensar que la nutrición tiene que ver con el amamantarnos. Y es ese vínculo, esa diada madre-hijo, madre-hija que además de transmitir alimento, nos está transmitiendo contención, amor, seguridad, ¿no? Si pensamos en un bebito abandonado, Claro. bueno, pensamos en un montón de emociones que diría que en ese momento hasta instintuales, si se quiere, si bien, bueno, el instinto en nuestra especie no funciona como en los animales, pero es interesante pensar esto. Entonces, ¿qué pasa? En general sí nos castigamos a través de la nutrición, porque es esa asociación directa con la emoción, como bien decías, Anita, pero además es cierto, y tenemos que empezar a poder visibilizar esto, que vivimos en culturas que son gordodiantes, gordofóbicas, son culturas que todo el tiempo nos están enseñando a tener miedo de alimentarnos bien. Tenemos miedo de comer. Entonces, lo que nos enseñan es a contar calorías, a pesarnos 10 veces por día, a medirnos el cuerpo, a tratar de tener cuerpos que parece que vinieran en un molde, ¿no? Y los cuerpos son todos diferentes. Entonces, también es entrar en relación con lo que me hace único, con lo que me hace única, con mi organismo, con lo que a mí me hace bien, ¿no? Empezar a reconocerme en el hoy. Por suerte eso se está desconstruyendo, pero es verdad lo que vos decís, que uno entra a la aplicación, a Instagram, y vos ves cuerpos tallados y duros y marcados, y quieras o no, si uno está débil interiormente, cuántos jóvenes caen en eso, ¿no? En querer imitar esos cuerpos que no son reales, y que realmente O que son reales, pero en otro contexto, digamos. Quizás es un deportista de élite y es normal que lo tenga así por su desempeño, ¿no? Pero a veces son no es influencers normal. y no son deportistas, como Claro. dice Majo, y pero es no es eso. normal entrenar 7 horas por día y no Claro. comer y No. vivir agua y lechuga. Digo, no es Yo normal. quería eso. preguntarte una cosa, Vane. Puntualmente en Mendoza, que tenemos las estaciones tan marcadas, digo, tenemos un invierno con, no sé, 7, 8 grados bajo cero y estamos tapados, y de repente llega el verano y tenemos 40 grados y nos descubrimos el cuerpo, como vos decís, y tenemos que salir a tratar de corregirlo y viene. Se acentúa mucho más en Mendoza que por ejemplo, alguien que vive, no sé, en el Brasil, digo, que está todo el tiempo acostumbrado a verano y que no tiene la ropa de invierno o la ropa de verano. ¿Es más complicado para el mendocino este tipo de problemas? Mira, es re interesante esto porque además el clima influye un montón en el mundo emocional también. Entonces está todo en relación. Es interesante poder empezar a ver eso también, que los asuntos que tenemos que trabajar no están aislados. Tenemos que tomar un poco todo el contexto, la periferia y lo que se entrelaza. Yo no sé si es más difícil porque honestamente, bueno, por mi profesión he tenido la oportunidad de relacionarme con distintas universidades, lugares, dar talleres, me han invitado a distintos lugares del mundo y además atiendo alrededor del mundo. Y estas son temáticas que nos afectan igual, la verdad que más allá del clima que vivimos, etcétera. Lo que pasa es que sí es cierto que por ahí, por ejemplo en Mendoza en particular, el impacto del cambio de estación es mucho más abrupto, ¿no? Claro, Entonces es como que a veces el invierno y otoño nos esconde, nos solapa, y después en primavera-verano esto aparece con otra intensidad. Pero a mí me parece importante contarles lo siguiente. Yo estoy, de hecho, ahora promocionando y quiero invitarles a todas las personas que están mirando, a ustedes, a un taller que es de 4 encuentros que se llama Alimentación Emocional y que yo creé hace unos años en función de esto que venimos hablando, que tiene que ver sobre todo con que muchas veces pensamos que el problema en la alimentación lo tienen solamente las personas que padecen un trastorno en la alimentación manifiesto. Un trastorno manifiesto quiere decir que ya hay síntomas físicos que nos llevan a
sí o sí intervenir. Y entonces muchas veces desestimamos todo lo demás. Pero lo cierto es que tenemos una mala relación con los alimentos, la mayoría de las personas. Porque la educación justamente nos educa para relacionarnos mal, para tenerle miedo al alimento. Entonces, para esto que decíamos recién, para ocultarnos o solaparnos en las estaciones frías y después en primavera-verano generar toda una ruptura abrupta y dañina que pretende conseguir objetivos que son prácticamente insostenibles y muy violentos para el cuerpo y para el alma. Entonces, es muy importante que trabajemos en reparar a través, como decía Coco, de los rituales, como decía Anita, de conectar con la importancia que tiene la nutrición en la emoción y la manifestación en el cuerpo. Como decía Majo, en reconocer nuestros cuerpos como únicos y diferentes y no tener referentes que nos lastiman, aunque sea solamente mirar esas imágenes, ¿no? Sentir que fracaso, que no llego, que no di el target. Bueno, es muy interesante porque además, más allá de las particularidades en relación al género, la verdad es que los problemas en relación a la alimentación exceden el género. O sea, la mayoría de las personas sufrimos en algún momento nuestra relación con los alimentos. Pasamos por sentirnos discriminadas, por pesarnos un montón de veces, por hacer dietas y pasar hambre, por eso, sentir que algo hay mal en nuestra imagen y en relación a la alimentación. Es muy importante sanar esto. Vane, te queremos agradecer justamente por esta charla, por tu tiempo. Siempre es buenísimo tenerte en el programa. Es para largo, esto da para muchísimo más, así que... Y que nos cuente también cuándo va a ser la charla, Vane, vía web también. Bueno, este es un taller que se da en 4 encuentros de manera virtual, porque lo doy alrededor del mundo. Para inscribirse pueden escribirme a mi mail, que es chico.vanessaelias@gmail. Y si no, también pueden contactarse por Instagram, que es @lixvanelias, y así yo les facilito toda la información, los valores, los días, horarios y más o menos el mecanismo de trabajo. Pero la verdad es que la idea y lo que me parece hermoso es que es un trabajo grupal en donde empezamos a espejarnos y vemos que esto que me pasa no me pasa solamente a mí. Eso también es muy reparador. Cuando sé que no estoy sola o solo en el camino, es muy reparador. Totalmente. Gracias, Vane. Te mandamos un beso enorme. Vane. Gracias a ustedes. Beso enorme. Un placer como siempre.